representante de la Federación Palestina, y quiero agradecerles que están acá. Y siempre hemos visto el film muchas veces, y siempre es emocionante, fuerte. Y realmente creo que ustedes entraron en el análisis del film, porque me parece que es un film profundamente político. Y nos muestra, además, que junto al genocidio, al masacre, algo, ¿me escuchan? Sí. Nos muestra justamente que junto al genocidio que está viviendo toda la población de Gaza hoy, junto a la masacre, a los bombardeos, ¿verdad?, a esas ratoneras siniestras de la población de Gaza, de hombres, mujeres, niños, que van a buscar comidas para tratar de apalear el hambre que está viviendo en este momento el pueblo de Gaza, el ejército israelí lo bombardea. Pero junto a esto hay una realidad que el film está mostrando y me parece muy importante porque muchas veces queda como en un segundo plano, que es la situación de Cisjordania ocupada. Y nos está mostrando en varios momentos, en varios diálogos entre Basel, el palestino, y Yuval, el israelita, el padre, como en definitiva el film para mí es un testimonio de la colonización que está sufriendo el pueblo palestino desde 1948 con la creación del Estado de Israel. Es una colonización y yo creo que tenemos que entender la colonización como un momento concreto del imperialismo. Primero, el imperialismo americano y el imperialismo británico, que está sirviendo y utilizó a la creación del Estado de Israel como una cuña dentro de la situación del Medio Oriente. Entonces, el hecho de hablar de Cisjordania, el hecho de ver juntos la violencia de los colonos israelíes, apoyados por el ejército israelí, el hecho de saber que hoy hay más de 700.000 colonos invadiendo, y uso la palabra bien, invadiendo Cisjordania, territorio palestino ocupado, es un hecho que está mostrado de una forma para mí emocionante, pero muy política. ¿Qué pasa con esos pequeños pueblos que rodean muchas veces grandes ciudades, como Hebrón, por ejemplo, que es una ciudad que ha resistido, pero heroicamente, ¿no?, a la invasión y a la colonización del Estado de Israel? ¿Qué pasa con esos pueblos? Han desaparecido, están desapareciendo. Entonces uno ahí entiende la lucha histórica del pueblo palestino por permanecer en su tierra. Y uno también entiende yo diría, la actitud siniestra y perversa del Estado de Israel, justamente al llevar adelante una verdadera limpieza étnica en Gaza, pero también una limpieza étnica gota a gota en Cisjordania. A mí me parecía muy interesante ver desde el punto de vista psicológico también, ¿no?, cómo el personaje Basel, el palestino, pasa por momentos de depresión, pasa por momentos de angustia, pasa por momentos de preguntarse qué hacer, cómo hacer. Yo lo único que hago, dice, estoy con mi teléfono, pero vaya que el teléfono y la cámara es un instrumento de vida, es un instrumento de denuncia. Sin embargo, evidentemente, hay momentos que yo pienso, ¿cómo haríamos nosotros? ¿Qué haría yo como universitaria, como profesora, tratando de denunciar esta situación? Y sin embargo veo que, por otra parte, el israelí le da fuerzas, y eso me parece que es realmente a remarcar.
porque en un Israel en donde, como decía Fernando, el 71% de la mesa del Parlamento israelí votó la ocupación de Cisjordania, votó agregar a Cisjordania, eliminar la Palestina ocupada de Cisjordania, solo el 13% se opusieron. Bueno, que haya hoy un cineasta israelí que se anime junto a un cineasta, junto a un joven, un palestino, a filmar, a mostrarnos a nosotros la realidad de un pequeño pueblo de la Cisjordania ocupada, me parece realmente que hay que reconocerlo como una tarea. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es necesario en este momento de masacre sistematizada y muy bien pensada por el ejército israelí. Perdón, no por el ejército, por el gobierno israelí. Por el gobierno israelí. Creo que tenemos que dar todas las cosas posibles. La postura de la Coordinación por Palestina en este momento es, en primer lugar, reconocer que está viviendo todo el pueblo palestino un genocidio. En segundo lugar, respetar las 150 resoluciones de Naciones Unidas que el Estado de Israel nunca en toda su historia de creación respetó. Luego, alto el fuego, inmediato y restricto. Por favor, ayuda humanitaria, pero no nos comamos el relato del ejército israelí que están entrando camiones cuando hay 70, 80, 100 camiones en las fronteras esperando entrar y está imposibilidad de entrar. Romper las fronteras y abrir la ayuda humanitaria. Otro de los temas que me parece importante rescatar desde la Coordinación por Palestina es el reconocimiento del Estado de Israel. En este momento, la Unión Europea y algunos países europeos, Francia, que vaya que no es un país que no se pueda decir que ha sido colonial en su historia, pero sin embargo, y yo lo digo porque además he vivido muchísimos años en Francia, y sé lo que implica el racismo en Francia, y el racismo europeo. Sin embargo, hoy, entre otros países, Francia, en septiembre, va a declarar y va a sumarse a muchos países, la mayoría de los países de Naciones Unidas, que reconocen el Estado palestino. Nosotros lo reconocimos en 2014. Yo diría que parece increíble que hoy nuestro gobierno no reconozca el genocidio que está viviendo Palestina y el pueblo de Gaza. Tomo una frase del Pepe Mujica. En 2014, el Pepe Mujica, digo, no quiero entrar en partidismo, no, personalmente no tengo nada que ver con el MPP, pero sí me parece importante retomar las palabras del Pepe Mujica cuando dice: si bombardean ciudades, si matan niños, entonces, ¿esto qué es? ¿No es un genocidio? Es una guerra. Retomo las palabras del Pepe para considerar un genocidio que creo que la gran mayoría en este momento de las organizaciones humanitarias, la gran mayoría de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales, desde Amnistía Internacional, pasando por Médicos Sin Fronteras, desde Médicos Sin Fronteras, pasando por Human Rights Watch, están considerando que este momento es un momento de decir basta, y queríamos decirlo junto a la Coordinación por Palestina, estamos tratando de llevar distintas medidas, dentro de las cuales los invitamos muy particularmente a la vigilia que estamos organizando el 11 de agosto frente a la plaza, en la Plaza Independencia, frente a la Presidencia, de las 6 de la tarde a las 0 horas, para dar un acto, representar un acto de solidaridad con el pueblo palestino.
Yo estuve hace 4 años en los campos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. Ya en ese momento, lo que pedían los hombres, mujeres, adolescentes palestinos en los campos era solidaridad, solidaridad, solidaridad. Y estamos aquí, yo creo, en este acto juntos, demostrando nuestra solidaridad con el pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Gerardo Leibner. Estoy aquí doblemente como uruguayo y como israelí. Vivo desde hace más de 4 décadas en Tel Aviv. Y soy además historiador. Entonces voy a empezar con una observación histórica. La película que han visto representa por lo menos 2 generaciones de lucha de los habitantes de Mesafer Yatta por mantenerse en su lugar y por construir una vida más o menos digna. Vieron el proceso de construcción de la escuela, que fue hace comienzos de los 2000, contra viento y marea, y vimos la destrucción de la escuela hace 3 años. Ese proceso se vive de distintas maneras en distintos lugares de Cisjordania desde 1967 en adelante, desde el momento en que Cisjordania fue militarmente ocupada por Israel. Ese proceso es realmente a veces a cuentagotas, a veces se acelera, a veces la persistencia heroica de la gente que quiere vivir y reconstruye lo destruido y se organiza y a veces obtiene solidaridad internacional y a veces aprovecha circunstancias para mejorar su vida, termina siendo nuevamente derruido por ese proceso de militarización, por un lado, y colonización violenta, por otro lado, que van una de la mano de otra. Personalmente yo he conocido, como hace muchos años, cuando tenía más pelo y era más joven, como periodista, fines de los años 80, procesos muy similares que se dieron en el Valle del Jordán, en lugares donde hoy ya no existen, no en todos, pero en buena parte de ellos ya no existen los pueblos palestinos que habían, y ahora lo único que hay son plantaciones de colonizadores israelíes. Uno mira esos lugares y teme de que ese va a ser el futuro de esta tierra, de Mesafer Yatta o de otros lugares. Es un proceso lento, duro, va lento especialmente por la obstinación de la población en quedarse en esa tierra, en decir no hay otra tierra, como dice el título de la película, pero me temo de que en estos tiempos el proceso que han visto es anterior a la actual guerra genocida que se está llevando a cabo en Gaza, al ataque de Hamás y a la respuesta brutal de Israel. Me temo de que el genocidio en Gaza que está en curso, además de ser horrorífico y tener que levantar la indignación de toda persona que tiene un poco de valores y un poco de corazón, sirve lamentablemente para acelerar estos procesos en Cisjordania. Se multiplican los ataques por parte de colonos, la atención mediática ha bajado mucho sobre lo que sucede en Cisjordania y uno puede entenderlo, ¿no? Solamente, lo digo entre comillas, 1000 muertos palestinos entre octubre del 23 y el día de hoy, mientras que en Gaza estamos hablando de alrededor de 100.000 muertos. Y quiero empezar quiero ahora pasar un poco al tema de Gaza,
y los 100.000 muertos, quiero decir de que me gustaría mucho recibir luego preguntas y poder responder y ampliar de acuerdo al interés de ustedes. Quiero hablar un momento de los 100.000 muertos y hacer unas cuentas un poco macabras, pero me van a disculpar, creo que es importante. Públicamente se conoce la cifra de 60.000 muertos en Gaza. Esa cifra está compuesta por personas con nombre, apellido, número de identidad y lugar de sepultura. Son muertos que han sido plenamente identificados por sus familiares o por sus conocidos y han sido registrados como tal. Además de ello, hay entre 10.000 y 15.000 personas desaparecidas. ¿Por qué utilizo este término tan duro para la realidad uruguaya, argentina y latinoamericana? Porque muchos de ellos probablemente están bajo los escombros y no se han podido recuperar sus cadáveres. Pero también porque hay varios miles de detenidos en cárceles israelíes cuyos nombres no han sido dados a conocer ni siquiera a la Cruz Roja Internacional por parte de las autoridades de Israel. Las listas de presos actuales son parciales. Eso significa que hay familias que no saben si su ser querido está muerto debajo de los escombros o está en una cárcel israelí. Si a eso le sumamos los cálculos que ha proporcionado el diario Haaretz, diario israelí en hebreo, en las últimas semanas, acerca del aumento de la mortandad por razones naturales en la franja de Gaza en los últimos 2 años, y razones naturales puede ser una gripe, puede ser cualquier tipo de enfermedad curable, pero son razones naturales que tienen que ver con la inaccesibilidad a atención médica en muchos lugares de Gaza, porque hospitales y clínicas han sido destruidos o por la falta de acceso a medicamentos como resultado del bloqueo israelí. Entonces, si hacemos esa diferencia de cómo ha aumentado la mortandad en la franja de Gaza, llegamos a un número global, agregando buena parte de los desaparecidos, llegamos a un número global que se acerca a las 100.000 personas, y no creo de que pueda haber alguien que pueda decir de que 100.000 muertos no es un genocidio. Gracias por Muy bien. Vayan levantando la mano los que quieran participar. De las enfermedades que señalaba Gerardo, por falta de medicación, y aparte de que los hospitales, prácticamente los pocos que habían, no tienen salas operatorias, no tienen... El problema es la poliomielitis, que en nuestro país fue abatida, ¿verdad? En Gaza está presente en la niñez. Yo quería decir algo con respecto a la niñez. Hablando con una médica que venía de Gaza, médica que forma parte de Médicos Sin Fronteras, hace muy poquito en Francia, me decía: no puedo soportar más, nunca viví en mi vida tantas mutaciones, amputaciones pediátricas. La palabra me impactó realmente. Amputaciones pediátricas todo el tiempo, porque como decía el compañero, no tienen ningún instrumento, ningún elemento, ni siquiera analgésicos para impedir que las heridas atraviesen el cuerpo, entonces tienen que cortar los brazos, las piernas, lo que sea. Es decir, perdón, pero me impactó mucho esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención? Sí, lo que me parece pavoroso es la poca aparentemente fuerza que hay en el exterior, digamos, para apoyar al problema palestino.
parece que para el mundo eso no es muy trascendente, no tiene trascendencia como tienen otras cosas que tienen menos inconvenientes que eso. Entonces, ¿por qué es eso? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Será que hay muchos capitales judíos afuera de Israel que están en otros países dominando situaciones, impidiendo que se hable con más fuerza sobre el problema este? Gracias. Yo algo que quiero precisar. Después usaré la palabra Gerardo Fernández. Yo creo que hay una solidaridad impresionante con el pueblo palestino en todas partes del mundo. Solidaridad de los movimientos sociales, solidaridad de las mujeres, solidaridad de aquí, por ejemplo, el movimiento por el agua, que levantaba banderas palestinas. Y ahí yo hago un análisis entre lo instituido y lo instituyente, entre los gobiernos que tienen que ver con el pragmatismo, muchas veces dejando de lado la ética política, los gobiernos del mundo, el poder instituido, frente a lo instituyente, frente a las gentes, frente a los pueblos, frente a los movimientos sociales. Yo creo sinceramente que en el Uruguay, a pesar de la situación y de la postura de nuestro gobierno, el pueblo uruguayo, los jóvenes, yo he estado en muchas facultades, son sensibles a la situación de Palestina, pero justamente los que no son sensibles son los gobiernos, con intereses económicos, geopolíticos, culturales, también religiosos. Yo no quiero cambiar la palabra, pero me parece un punto que Gerardo tendría bastante que decir con mi palabra. Gracias. Yo diría lo siguiente, está claro de que hay muchos intereses que tienen que ver con la guerra, hay muchos que están lucrando con la guerra, judíos, cristianos y musulmanes, ese lucro no tiene religión o origen, ese lucro tiene que ver con la existencia de un mundo de altas tecnologías que lamentablemente se desarrolla preferentemente en torno a las industrias bélicas. Uno puede ver cómo después de cada vuelta bélica las bolsas de valores en donde se juegan empresas de alta tecnología vinculadas a la empresa bélica suben. Entonces existen intereses muy tangibles. Debo decir de que alrededor del mundo hay casi, nadie puede contabilizarlo obviamente, pero la impresión es que hay casi tantas personas de origen judío que se oponen al genocidio como quienes lo apoyan. No hay que confundir no a las organizaciones formales que ostentan la supuesta representación de la población de origen judío que lo que es la población de origen judío en distintos lugares del mundo. Lo vemos muy claramente en los lugares más donde se centra una gran población judía, en Nueva York, por ejemplo, que es la ciudad con más judíos en el mundo, donde hay una juventud judía que tiene actividades, ejerce actividades de solidaridad con el pueblo palestino de forma muy enérgica. Es cierto, desde el punto de vista de representación y de organizaciones, generalmente lo que sucede con organizaciones con origen étnico tienden a ser conservadoras, de derecha nacionalista y por lo tanto tienen esa naturaleza de apoyar automáticamente y de forma no crítica al gobierno de Israel, pero eso no representa necesariamente a la masa. Yo quería decir con respecto a esto que siempre un hecho tan brutal y siempre un hecho histórico es multicausal, evidentemente. Hay causas, como tú decías, económicas, hay causas armamentistas, la necesidad del capitalismo y del imperialismo, ¿verdad? Porque hay que nombrar lo que hay detrás de este genocidio atroz. Está
sosteniendo la venta de armas permanentemente al Estado de Israel. Y eso yo creo que juega. Juega también la causa geopolítica, el interés del Occidente, de Europa y de la Unión Europea, que ahora es como, yo querría decir casi como un apéndice de Estados Unidos, yo decía, infiltrarse en el mundo árabe y en el mundo de la región del Medio Oriente. Hay un interés económico, hay un interés político, hay un interés religioso también, por toda una concepción judía de la gran Judea, de construir el gran Israel, que no está formando parte de toda la población israelí ni de todos los judíos, pero sí de una parte que está en este momento justamente apoyada además en el mundo por judíos y por la religión, por los cristianos evangelistas, que están tratando de desarrollar esa idea mística y mística del gran Israel. Entonces creo que también hay razones religiosas. Y la complementación de todo esto junto a un gobierno corrupto, a un gobierno de extrema derecha, como es hoy, después de muchísimos años, Netanyahu y el gobierno que ha puesto en plazo. Me parece que entonces la multicausalidad habría que trabajarla y analizarla parte por parte, que ya no Yo creo que a pesar de todo te has olvidado de una parte del mundo y son los otros países árabes. Digo, es muy lindo culpar a Europa, culpar a todo el mundo, pero ¿y los amiguitos árabes que se pelean entre ellos? Lo único que hacen es pelearse entre ellos, sunitas y chiitas, y ninguno ayuda a Palestina realmente a tener paz, porque cuando ayudan solamente con armas. No dan, ni pueden estar viviendo ahí 2 generaciones y todavía no pueden tener la nacionalidad. O sea, el problema no está solamente en Europa, Israel, Uruguay, El problema empieza, para mí, en sus hermanitos. No sé quiénes son los hermanitos de quiénes, o sea, el hecho de que varias naciones hablen la misma lengua, lamentablemente, y lo conocemos también en América Latina, no los convierte en genuinamente hermanos automáticamente. Pero sí, sin duda hay responsabilidades muy graves en toda la región. Lamentablemente, un país muy rico como Arabia Saudita prefiere aliarse con Estados Unidos para controlar, para permitir el control del petróleo, y realmente no ha invertido nada en ayudar al pueblo palestino, sin duda, y se mantiene bastante, trata de mantenerse muy aparte del conflicto y no apoyar para tratar de frenar el proceso de colonización. Es cierto también de que en algunos países árabes, en algunos sí, en otros no, se les ha negado sistemáticamente derechos cívicos y sociales a los desplazados de 1948. En el Líbano, por ejemplo, a diferencia de otros países donde sí se les ha dado, como Jordania. Entonces sí, la realidad es muy compleja, pero todo eso no quita el hecho de que Israel sistemáticamente ha ido expulsando población de su territorio. Y lo digo nuevamente como israelí, y además quiero recalcar esto. Soy israelí, tengo hijos, tengo nietas en Israel, van a seguir viviendo en Israel por lo visto. Estoy muy preocupado por su futuro, porque el único que puede asegurarles un futuro es el pueblo palestino. Los procesos de colonización
van creando realidades sociales. Eso lo conocemos en América Latina. Los países de América Latina son productos de procesos de colonización que han sido brutales, que han tenido que ver con genocidios. De alguna manera todos somos hijos de procesos colonialistas de algún tipo. Pero lo único que puede convertir a los colonos de ayer en habitantes legítimamente reconocidos del hoy es que frenen el proceso colonialista y que se conviertan en iguales y que concedan los derechos a los que hasta este momento han sido colonizados. O sea, los israelíes no van a tener tranquilidad y no van a tener paz mientras los palestinos no tengan soberanía, no tengan tranquilidad, no tengan derechos iguales y mientras sigan empujándolos. Debo decir dos cosas. Primero, en la sociedad israelí actualmente hay una abrumadora mayoría que no apoya el genocidio porque buena parte de los israelíes ni siquiera son conscientes de lo que está sucediendo en Gaza, pero que sí apoyan el proceso colonizador y que sí apoyan políticas supremacistas. Pero también existe una importante minoría, debo decir. Yuval de la película no está solo. Hay quienes con más conciencia, hay quienes con un poco menos de conciencia o menos conocimiento de la realidad se están oponiendo a estas políticas colonizadoras, y de ellos en buena parte depende si el pueblo israelí, que ya existe como tal, va a tener un futuro o no lo va a tener. Por lo tanto, sí, hay responsabilidades de los países árabes vecinos, hay responsabilidades de Israel, hay responsabilidades de potencias imperialistas y de potencias regionales que utilizan, según sus intereses cambiantes, el drama palestino para sus intereses pequeños. Pero lo que no hay que olvidar es que hay un colonizador, hay un perpetrador y hay un colonizado que está siendo expulsado de sus tierras. Yo te quiero agradecer que hayas planteado un punto de vista, digamos, diferente o alternativo, porque de eso se trata, ¿no? Ya decía Machado, tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. La verdad la construimos entre las distintas visiones que hay. Yo quisiera citar o mencionar, digamos, a un judío que estuvo en Uruguay de visita hace un poco más de 100 años, se llamaba Albert Einstein, era socialista, no era partidario de la construcción de un Estado judío, sino de un hogar cultural judío. Rechazaba la posibilidad de construir uno, porque él estaba en contra de todo nacionalismo. Era socialista y decía, el nacionalismo es una enfermedad infantil de la humanidad. Estaba en contra de todo militarismo, de todo ejército, de toda guerra, de toda invasión. Y además decía, si nosotros entramos por la fuerza, él era partidario de construir un hogar judío por un acuerdo democrático con los árabes. Si llegamos a entrar por la fuerza nos vamos a crear un problema que durará décadas y décadas. Y alguna neurona tenía. Entonces me parece que es algo que hay que reivindicar, ¿no? Y quería leer una cosita que me acaba de llegar hoy, precisamente de este periódico Haaretz. No lo conocía, este hombre Ben Ami, que representa a una organización en Estados Unidos liberal, digamos, ¿no? O sea, digamos de derecha. Hasta ahora he intentado desviar la atención y defenderme cuando me han retado a hablar de esto, genocidio. Pero no puedo ni quiero argumentar más contra quienes usan el término. Simplemente no quiero defender lo indefendible. Eso es simplemente lo que estamos viendo. Gracias. Quiero decir que la culpa es un sentimiento profundamente arraigado dentro de la concepción religiosa. No hablamos de culpa, hablamos de responsabilidades políticas, de responsabilidades éticas
y de responsabilidades humanitarias. Y con respecto a la colonización, conocemos muy bien acá lo que implica la colonización y lo que fue la colonización europea con nuestros propios pueblos originarios. Por lo tanto, al hablar de la Unión Europea y al hablar de este apéndice que está, por suerte, reaccionando ahora, tardíamente, pero reaccionando Europa con respecto al poder económico de Estados Unidos, creo que como uruguayos y como latinoamericanos tenemos la necesidad de, a ver cómo decirlo, de analizar todo fenómeno social desde una posición del sur global y por lo tanto hablar sí de colonización del Estado de Israel totalmente financiada y sostenida por lo que es hoy el gobierno de Estados Unidos. Quiero hacerle una consulta a Gerardo, si se puede. Dale, No, creo que me escuchan. Sí. Vos no me escuchás. Nada, quería consultar un poco, que nos comentes cómo se vive en la sociedad israelí el tema de la información, cómo lo están manejando, si es verdad que hay censura, bueno, un poco eso, el acceso que tiene la población israelí a lo que está sucediendo y bueno, y un poco tu análisis respecto de esta posición que tienen frente a lo que está sucediendo. El 70% del Parlamento votó la anexión de Cisjordania. Hay encuestas que dicen que hay mucha gente que apoya esto que se está haciendo. Bueno, un poco consultarte desde adentro cómo se ve, cómo se vive. Bueno, a ver, debo decir de que por suerte hay procesos de cambio en este momento. Si me hubieras hecho la pregunta en la primera mitad de marzo, te hubiera dicho de que hay un consenso social muy amplio y muy sólido en Israel que apoya la forma en que ha llevado a cabo o que estaba llevando a cabo la guerra genocida en Gaza. Que éramos muy pocos los que nos atrevíamos y también con mucho cuidado a cuestionar en distintos ámbitos de la sociedad. También eran muy pocas las voces en la prensa israelí. Habían voces críticas, no hay una censura represiva directa sobre la prensa, pero hay más que nada una autocensura y un alineamiento no necesariamente con el gobierno, porque la inmensa mayoría de los medios son críticos del gobierno, pero sí con el ejército y con lo que es la posición oficial en el enfrentamiento con los palestinos. Esto ha cambiado a mediados de marzo. ¿Por qué? Porque a mediados de marzo, cuando estaba en curso un proceso de intercambio de rehenes israelíes con prisioneros palestinos y había un acuerdo vigente de alto el fuego, Israel violó unilateralmente ese acuerdo y reanudó la guerra. Eso causó una gran indignación entre distintos sectores de la sociedad israelí, primeramente porque se estaba sacrificando a los rehenes, lo cual ahora ha salido imágenes espantosas de uno de los rehenes en los túneles, totalmente raquítico. Claro, después de 2 meses que Israel no dejó introducir alimentos a la franja de Gaza, le sucede lo mismo que le suceden a los niños palestinos. Entonces, eso creó una gran indignación en algunos sectores importantes de la sociedad israelí y eso habilitó un debate de ideas un poco más libre en los medios de comunicación. Todavía hay una gran distancia entre un periódico, entre un diario como Haaretz, y debo decir de que, por ejemplo, vieron aquí en la película Guidon Levy, un importante periodista de Haaretz que viene cubriendo de hace décadas el drama palestino y que puede hacerlo en el diario Haaretz, pero el diario Haaretz llega a un poco menos del 10% de los lectores de diarios en Israel. O sea, es un diario relativamente elitista que llega a una población relativamente culta. La inmensa mayoría de la sociedad israelí consume otro tipo de periódicos
que están muy, pero muy flechados, justificando constantemente las políticas militares de Israel, con el agregado, que es importante entenderlo, de la gran conmoción del 7 de octubre del ataque de Hamas, especialmente por el ataque a los poblados civiles. El asesinato de civiles que fue también transmitido por algunos de los milicianos de Hamas en sus redes sociales en vivo, la conmoción fue tal que mucha gente con posiciones más abiertas o más críticas, durante varios meses se le nebuló la capacidad de visión emotivamente, psicológicamente, y recién en los últimos meses se está recobrando. En este momento hay una gran pugna dentro de la sociedad israelí. Hace un mes y medio fuimos 1.400 docentes de universidades e institutos educativos terciarios los que publicamos un manifiesto, digamos, en el cual no hablábamos de genocidio. Para conseguir esas 1.400 firmas teníamos que ser un poco más suaves en los términos, pero hablábamos de crímenes de guerra que se estaban cometiendo en Gaza, y exigíamos a las instituciones a las que pertenecemos que tomen posición. Eso ha llevado recién la semana pasada a 5 presidentes de universidades a posicionarse muy tibiamente, pero por lo menos a exigirle al gobierno de Netanyahu el ingreso inmediato de alimentos y medicamentos a la franja de Gaza. Entonces, estamos en un proceso. Hay manifestaciones masivas. Yo diría de que en torno a la solidaridad con los familiares de los rehenes, se ha creado una contracorriente que humaniza el conflicto. Pero sin embargo también hay que entender de que buena parte de la sociedad está aferrada a concepciones, tengo que utilizar las palabras, fascistas y nazis acerca de lo que es y que considera, piensa todo lo contrario de lo que he expresado antes. Todavía hay una mayoría o un alto porcentaje de la sociedad judía en Israel que considera de que la lucha entre judíos y palestinos es una lucha a muerte, que si gana uno o gana el otro. Y eso lleva a apoyar las barbaridades que estamos viendo, pero yo creo de que eso está en pugna. Una última, perdón por la extensión, una última acotación que tiene que ver con la solidaridad internacional con Palestina, o más bien con la denuncia. Muchas veces en la historia, porque venimos de varias décadas de ocupación y no es la primera guerra, ni mucho menos, muchas veces la presión internacional solía tener un efecto de cohesionar a la sociedad israelí en torno a su gobierno. O sea, al sentirse presionados por fuera, eso cohesionaba las posiciones en torno al gobierno. No es la situación actual. En este momento, las denuncias internacionales tienen un efecto que permiten a algunos sectores en la sociedad israelí a activarse y abrir debates y abrir discusiones y salir de la parálisis en la cual la sociedad israelí entró después del 7 de octubre del 23. Gracias. Pero sin micrófono, yo creo que te escuché en la radio, puede ser, y una cosa que me quedé pensando y que no pude elaborarla bien porque se acabó el programa, era que tú decías que este odio no es milenario, que es un odio que tiene 100 años nada más. Y me gustaría que hablaras un poquito de eso, que me parece interesante. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece importante desmitificar algo. Primero, desmitificar algo. No es una lucha entre dos religiones irreconciliables, de ninguna manera. Judíos y musulmanes han convivido a lo largo de cientos de años, mucho mejor que judíos y cristianos o que musulmanes y cristianos. Son religiones relativamente próximas en muchas cosas.
Lo segundo es que el conflicto actual tiene elementos religiosos porque algunos de los participantes, tanto del lado palestino, por ejemplo el movimiento Hamas, a diferencia de la Organización de Liberación de Palestina, ideologiza el conflicto desde un punto de vista religioso, de la misma manera que buena parte del gobierno israelí actual, de ultraderecha, religiosa, ideologiza el conflicto. Pero el origen del conflicto es un conflicto colonial por la tierra. Desde ese punto de vista, muy asimilable a otros conflictos que existieron en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX en otros lugares. Lo anormal es que es un conflicto que prosigue en el siglo XXI. O sea, ahí hay algo raro. Y entonces el conflicto tiene 100 años, no es milenario, como a veces se utiliza ese término. Cuando se utiliza el término milenario, entonces uno dice, bueno, esto no tiene resolución. Esto tiene resolución. Y no va a ser fácil, no me hago ninguna ilusión. Pero la solución tiene que ser territorial. La solución tiene que ser de que el Estado de Israel, que ya existe, tiene que tener un límite. Y un límite es un lugar más allá del cual ni sus fuerzas militares, ni sus colonos, ni sus excavadoras, ni nada pueda pasar. Y que detrás de ese límite el pueblo palestino tenga soberanía. Eso, como mínimo. Y entonces, bueno, habrá luchas dentro del pueblo israelí, habrá luchas dentro del pueblo palestino, como hay en todo pueblo, en toda nación. A veces pueden ser también luchas muy cruentas, entre ideologías mesiánicas. Ahora, ¿qué sucede? Que a medida que se va prolongando el conflicto, esas ideologías mesiánicas que inventan un pasado, porque otra cosa que también es importante decir, los pueblos no existen de por siempre, los pueblos-nación. Los judíos sí, tienen mucha antigüedad como religión, no como pueblo-nación. Como pueblo-nación apenas de fines del siglo XIX. Los palestinos tampoco, como pueblo-nación, tampoco son milenarios. Son un producto de procesos del siglo XIX y del siglo XX. Y esos dos pueblos, mientras estén en conflicto, el conflicto sirve para ese tipo de ideología que pretende presentar ese conflicto como irreconciliable. Pero es conciliable y tiene que ver con un fin al proceso de colonización. Bueno, me parece que no lo fuiste clarísimo, pero con tu pregunta me vino inmediatamente el recuerdo de una charla que tuvimos estando en uno de los tantos campos de refugiados palestinos en el sur del Líbano, con un viejo militante compañero de Yasser Arafat, cuando Yasser Arafat era y representaba el sector más revolucionario del pueblo palestino. Y este viejo combatiente decía: vivimos judíos y árabes en esta Palestina sin ningún tipo de violencia. A partir de lo que significó el Tratado de Balfour, instigado por el Reino Unido, y la creación del Estado de Israel en Palestina, la forma violenta que se instauró antes incluso de la decisión de Naciones Unidas, eso fue como la punta que justamente incentivó la lucha. Pero nunca antes hubo una violencia entre los judíos y los árabes. Y yo creo que esto es importante decirlo, porque si no, como decía Gerardo, estamos demonizando al mundo árabe o demonizando al mundo judío. Y no es para nada nuestra postura. Nuestra postura es considerar que el Estado de Israel es un Estado genocidio, que es un Estado de apartheid, que es un Estado ultraderechista, pero que Palestina tiene el derecho de existir y tiene el derecho de existir en su territorio sin historia. No sé
Me parece que es un poco complementar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Con la voz de este viejo militante palestino. Bueno, ya se está haciendo un poco tarde, creo que ha sido muy rico todo lo que hemos escuchado. ¿Tú quieres? Bien. Yo hablo español. A ver si Yo voy llegas a a... hablar a hebreo, por favor. אני רוצה לדבר על האינטרס שלכם No se oye acá. Me va a traducir. Pablo en hebreo. Que nos pasa para adelante. A ver, Gerardo. ¿Sí? escucha. אני רוצה לדבר על האינטרס שלכם מאורוגוואי. מה שקורה עכשיו, יש דה-לגיטימציה לאו"ם, דה-לגיטימציה להאג, דה-לגיטימציה למוסדות ההומניטריים שיוצאים מהאו"ם. בואו נזכור שכל הגופים האלה קמו אחרי מלחמת העולם השנייה, והיום הם מתחילים להתפורר כי יש לנו מנהיגים נרקיסיסטים, פסיכופטים בארצות הברית, בישראל, והחשיבות היא באמת לשמור על המוסדות האלה כדי שלא יקרה פה שוב שלטון של חיים בג'ונגל, כדי שהעמים יוכלו להמשיך לחיות בצורה יותר בטוחה. Lo que Diana dice es que quiere marcar el interés de los países no militarmente fuertes del mundo en hacer respetar la ley internacional. Es un interés, dice, del pueblo uruguayo y de todos los países que no tienen la fuerza en sus manos, porque si no, vamos a vivir en un mundo de la jungla en que el más fuerte va a poder hacer lo que quiera, y hoy es lo que sucede en Palestina, y mañana esto puede suceder de distintas formas en otros lados. Por lo tanto, no se trata solo de solidaridad, sino se trata también de un interés existencial, de supervivencia para los pueblos no necesariamente fuertes en este mundo. Yo quería resaltar la valentía de la gente que está dentro de Israel. Yo estaba imaginando cómo era vivir en Israel en este momento y estar en contra de lo que opina la mayoría, ¿no? Es muy asimilable a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con aquellos alemanes que tenían las básicas y sin embargo sacaban a millones de judíos y de otras nacionalidades, hispanos, comunistas, etc. Entonces, felicitar a las personas que tengan la valentía de estar desde dentro, porque es muy fácil estar desde otros lugares, pero con la sutileza y con esta denuncia y aclarar este panorama que está muy lejos, ¿no? Lo único que discrepo es que el tema del siglo XXI no tiene nada que ver, es una cuestión de la característica del ser humano. Porque si uno ve lo que pasó en la Yugoslavia, y fue tan reciente, ¿no? Y vivían todos juntos y todos mezclados, y de golpe aquel era el enemigo del otro, y la indignada eran vecinos, y se mataron y no sabían por qué, cómo surgió ese odio espontáneo, ¿no? Capaz que tenían una raíz muy profunda, ¿no? Pero lo estimularon de una forma que, bueno, había que meter el alma y tú y creo que el sistema es lo que tú decías, ¿no? Es la industria armamentista que cada tanto tiene que inventar un conflicto y al final en eso aprovechan y bueno, se mueve toda la industria, ¿no? Porque después las reconstrucciones y ven, ¿no? Exacto. Entonces, crear en Gaza un balneario maravilloso. Una cosa al año. un material que está Palestina, está Gaza, ¿no? Es un lugar privilegiado, ¿no? Tienen que al Mediterráneo, ¿no? Y es un pueblo hermoso, es un guía turístico, ¿no? Entonces, bueno, ya eso, ¿no? Me quería felicitar una cosa de otra. Muchas gracias. No sé si ustedes se oye. ¿No? Hola. No. Sí. Si quieren cerrar. No, yo
agradecerles que se queden hasta ahora, un domingo, y saber que siempre la circulación de ideas, el debate ayuda a nosotros a avanzar en esta lucha por la libertad de Palestina y por la paz, pero llenar de contenido la paz. Porque hablar de la paz en términos absolutamente utópicos me parece que no ayuda en absoluto. La paz implica hoy la libertad del pueblo palestino y el fin de la masacre y del genocidio que está llevando adelante el pueblo de Israel.